Para continuar dentro de este apartado, se tiene en cuenta el siguiente título: las TICs como escenarios de aprendizaje en los estudiantes de la institución educativa Colegio Santos Apóstoles, a cargo del docente supervisor Fabián Vladimir Luna Durán, quien determina cada uno de los conceptos base necesarios para la obtención y análisis de la observación en los estudiantes de quinto primaria. Es aquí donde entra una frase muy reconocida de la pedagoga y psicóloga María Montessori, quien determina esta siguiente frase: siembra en los niños ideas buenas aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Es necesario manifestar que el centro de la educación es el estudiante, y es a través de las experiencias donde generalizan su ente razonador y formalizador, y la educación manifiesta un complemento base de situaciones y estrategias para la obtención de aprendizajes significativos. El Ministerio de Educación Nacional manifiesta el decreto 660, por el cual se dictan medidas relacionadas con el calendario académico para la prestación del servicio educativo en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica por el COVID-19. Atendiendo esto, el sistema educativo debe cambiar sus estrategias y empezar a plantear un nuevo mecanismo, el cual la virtualidad es el sistema más fiable y adecuado. Para continuar dentro de este mecanismo se emplean ciertos objetivos. Objetivo general: observación del sistema educativo en la aplicación de las TICs como herramienta de aprendizaje en el grado quinto de formación primaria. Objetivos específicos: primero, analizar las diferentes estrategias lúdico-pedagógicas implementadas por la docente. Segundo, identificar el factor de la inteligencia emocional en el marco de la educación. Tercero, verificar los sistemas educativos haciendo énfasis en las TICs. Todo esto bajo un sistema que determina la identidad docente. Para continuar dentro de este marco, se tiene en cuenta la observación sociodemográfica a través de la observación institucional. La institución educativa Colegio Santos Apóstoles está ubicada en el barrio Kennedy, en el municipio de Atalaya. Ofrece la básica primaria por completo, además de la secundaria y la media académica en su carácter público. La práctica docente se realiza en el grado quinto a cargo de la licenciada Luz Carimes Puentes, con un total de 37 estudiantes. A partir de esto, se determina que la docente formadora externa es licenciada de nuestra alma mater, la Universidad de Pamplona, obteniendo ciertos caracteres muy fundamentales en la formación de los estudiantes, con un sentido cada vez más constructivista y evolutivo en los marcos de aprendizaje. Contextualización. La práctica docente 4, educación primaria. La educación virtual trasciende cada una de las necesidades básicas de las personas, así como de los estudiantes. Se emplean diversas herramientas para solventar el crecimiento en materia de aprendizaje, donde enriquece a su paso los conocimientos más significativos. Se manifiesta que la virtualidad, aunque positiva o negativa, siempre va a emplear procesos de aprendizaje. Los docentes, tanto la formadora externa como el docente en formación, manifiestan un complemento cada vez más verídico y entendible en los conceptos de racionalización, y es aquí donde la identidad docente cumple ciertos roles fundamentales. A partir de esto, se tiene en cuenta que la introducción de cada uno de estos mecanismos se determinan en un sistema de reflexión: quién soy, para dónde voy o qué espero lograr. Y es aquí donde los estudiantes también entran en un sistema de la experiencia como un mecanismo de manifiesto social. La identidad docente se comprende así como un manifiesto del docente, donde determina o manifiesta sinceramente si su formación es la más adecuada, comprendido en un mecanismo razonador. Es aquí donde analizamos que la formación no deja de ser intrínseca y se convierte en una comunidad de práctica, donde todos podemos compartir conocimientos cada vez más verídicos. ¿Y qué es eso de la educación virtual?
Con el desarrollo de las TICs han crecido las oportunidades de las personas para acceder a la educación de calidad, sin importar el momento o el lugar en el cual se encuentren, eliminando el tiempo y la distancia para aprender. La educación virtual se basa en el desarrollo de programas de formación en el ciberespacio, siendo su fin propiciar espacios para la generación de una nueva cultura en la educación. ¿Cuáles son las características de la educación virtual? La generación de espacios flexibles e interactivos que superen los obstáculos de espacio-tiempo, ampliando los escenarios y posibilidades de aprendizaje. El alumno es el elemento más activo en el proceso, pues él es el responsable de gestionar su proceso formativo y marcar su ritmo de aprendizaje. De él depende el éxito en el proceso de formación. El profesor actúa como guía en el aprendizaje, pues ofrece herramientas y pistas al estudiante para desarrollar su proceso educativo. Su labor fundamentalmente es evitar la desmotivación y la deserción. Posibilita el surgimiento de comunidades educativas virtuales con la utilización de herramientas innovadoras para dar seguimiento de las actividades propuestas, material de estudio y centros de documentación online. Se nutre de contenidos que resulten significativos y sencillos. Campos de aplicación de la psicología cognitiva. Se manifiesta en una determinante que es la educación, que a su paso generaliza la medición de la capacidad intelectual, enseñanza en el aula, desarrollo evolutivo enfocado en motivaciones y aptitudes, no solamente en el marco de la identidad docente, sino también dentro de los componentes que generalizan un afecto o los sentimientos que se extraen dentro del aula de clase. Para poder comprender eso se trae a acotación un teórico que se llama Ludemann, que en el año 2007 establece unos criterios para llevar a una reflexión oficial de la identidad docente. ¿Cuáles son estos? En primera instancia tenemos la reflexión. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Y qué necesito a través de las estrategias lúdico-pedagógicas? En el segundo punto, las interacciones entre el individuo y el contexto, no solamente como una manifestación geoestratégica, sino de cada uno de los componentes necesarios en las interacciones sociales. Vygotsky lo manifiesta como un componente razonador entre la estructura sociolingüística y cada una de las manifestaciones del habla inmersa en el aula de clase. En tercera instancia tenemos las subidentidades. El docente cómo se manifiesta no solamente dentro del rol docente y el rol del estudiante, sino dentro y fuera de su institución educativa como componentes de manifestación de la enseñanza y también, como lo dice en el componente de la educación, de la capacidad intelectual. Pero no solamente manifiesta un componente afectivo y psicológico, sino también de su realización, tanto política, económica, social y geopolítica. ¿Por qué cada uno de estos componentes? Porque es a partir de esto donde la enseñanza no solamente se convierte en un factor interno, sino externo de los componentes de aprendizaje. Es aquí donde entra nuestro cuarto punto, que es interacción con los alumnos, la confianza. A partir de aquí se generaliza que tanto en el aula de clase como el docente debe formalizar sus aprendizajes para que los estudiantes los adquieran de acuerdo a su nivel de formación. Y a partir de esto no solamente generen conocimientos, sino también interacciones sociales. Se tienen en cuenta dos tipos de enfoques, uno pedagógico y uno constructivista. En el sentido pedagógico se entiende por el proceso de la adquisición de aprendizaje, que la enseñanza está orientada a la acción, y es aquí donde entran las estrategias lúdico-pedagógicas de formación e interacción. En el sentido constructivista, la enseñanza se manifiesta a través de herramientas y estas son necesarias para construir sus propios conocimientos en solución de una problemática o una conducta. En el marco de la virtualidad, los estudiantes deben buscar fuera del aula cada una de las herramientas que les sirvan para poder generalizar un propio sistema de autoaprendizaje.
y poder llevar a cabo en el aula de clase conocimientos cada vez más formalizados. Estas herramientas no cumplen un sistema que permite como negativizar la formación del docente, sino que llevan más allá el tipo de conocimiento adquirido. Y es aquí donde el aprendizaje significativo, que es el proceso de interacción entre el docente y el estudiante, formaliza los conocimientos de forma no solamente apreciativa, sino interactiva, donde cada uno de los componentes y participantes pueden generalizar debates, componentes de realización, foros y también ideas que en su sentido magnánimo enriquecen el aprendizaje. Las TICs como recurso para un aprendizaje constructivista. Se tiene en cuenta que las TIC son herramientas, canales de comunicación, procesamiento y transmisión digitalizada de la información. El Ministerio de Educación Nacional, a través de diversas estrategias, entregó tablets y computadores a las instituciones de orden público para poder que los estudiantes puedan acceder a la educación en un sentido más idealista. Pero no todos los estudiantes contaron con este mecanismo, por lo que la mayoría obtuvieron ayuda de sus padres de familia a través de dispositivos móviles tales como teléfonos, tablets o computadoras de mesa. Y es aquí donde se puede generalizar que las aplicaciones de la web 2.0 y 3.0, tales como YouTube, Facebook o WhatsApp, son las herramientas que más enriquecen el aprendizaje en estos tiempos de pandemia. Y a su paso pueden generar una serie de cambios curriculares, pedagógicos, didácticos y evaluativos en la mayor esencia posible. Para poder comprender cómo ciertos aspectos, que son 10 en total, que enriquecen el aprendizaje a lo largo de la vida y que es el docente quien debe cuestionarse si la aplicación de esos son los más adecuados. En una primera instancia tenemos la autorreflexión, que manifiesta si cada una de las actividades que aplico o se aplica, en este caso por la docente formadora externa, son las más adecuadas. El proceso de investigación que se analiza a través de lo que sería la prueba diagnóstico. En una tercera instancia, de experimentación didáctica, como cada una de esas herramientas que no se aplicaron hace mucho tiempo, sino que se vino a través del 2020 a salir a flote, sino que el docente debe generalizar nuevos componentes, dejar ese enfoque tradicional que se tenía en cuenta en los apartados anteriores. En el cuarto, tenemos un proceso educativo. Todo hace parte dentro de un proceso, por lo que las acciones pedagógicas y lúdicas son necesarias dentro de este componente. Las competencias profesionales se tienen en cuenta en un sentido ético y moral para poder manifestar un buen componente de aprendizaje. La realidad educativa por la que pasan diversas instituciones es cada vez más decadente, por lo que se tiene en cuenta que manifestar o trabajar, como se dice coloquialmente, trabajar con las uñas, es necesario, porque muchos de los estudiantes no cuentan con las aplicaciones y herramientas que el Ministerio de Educación Nacional en sus componentes idealiza el mundo. El octavo es la evaluación, que en este caso no es formativa, en este caso es formativa, más no sumativa, donde se busca que cada uno de los componentes de los estudiantes se determinen tanto en el compromiso, la realización de tareas y la participación en clase. En el caso de la sumativa solamente se realiza para los casos de promoción. En el noveno punto tenemos en cuenta la formación inicial. Esto parte a su vez de los conocimientos que tiene tanto el estudiante como el docente en los nuevos componentes idealizados dentro de los DBA y cada uno de los mecanismos que se tienen en cuenta para poder planear una clase. Y por último, las competencias. Competencia oral, competencia escrita son las más necesarias dentro de este componente y son los procesos cognitivos que generalizan estas ideaciones dentro del proceso educativo. Tipo de estrategias empleadas por la docente en el marco de la virtualidad. Fueron 5 en total dentro de lo que sería el proceso de observación. En primera instancia tenemos la introducción al género lírico, segundo, figuras literarias, tercero, separación silábica, cuarto, licencias métricas y quinto, diversos ejercicios que aplica la profesora para manifestar lo que serían los componentes idealizadores dentro de la lírica universal. No solamente para el grado quinto,
sino que cada una de estas estrategias empleadas por ella tienen un componente significativo para los estudiantes. Y es aquí donde ellos mismos no solamente realizan tareas, sino que también interactúan en clase, aprenden, y las herramientas de aprendizaje, en este caso virtuales, enriquecen su conocimiento. La conectividad en el mayor caso se dio a través de grupos de WhatsApp, y para las clases virtuales se dieron a través de la herramienta de Google, que en este caso sería Google Meet, donde la participación de los estudiantes y de los docentes formadores fue totalitariamente en un sentido exitoso, porque la docente, en su sentido de serenidad, de comprensión y de incluso amor por sus estudiantes, es muy notorio. En la mayoría de los casos, a pesar de encontrarse en el proceso de la observación falencias en el sistema técnico, en el sistema de actividades, en el sistema de lo que serían los componentes de la responsabilidad de los estudiantes, la profesora supo manifestar un muy buen componente en el sentido sentimental y no solamente formalizador, sino que también cada una de las actividades se llevaron a cabo poco a poco, teniendo en cuenta que no todos los días se dictaba lengua castellana, sino que se hacía una vez a la semana, y dentro del mes prácticamente se generalizaba un componente más que todo cronológico. Cada uno de los estudiantes pues tuvo una recepción muy buena, porque a pesar de tener esas modalidades de lo que sería fallas técnicas, se lo hacían dar a conocer a la docente, y ella pues en su componente estratégico pues idealizaba unas nuevas estrategias para que sus estudiantes no se quedaran atrasados, empleando el WhatsApp como una segunda herramienta. El proceso de inclusión educativa, en este caso el rol del docente y estudiante en la educación virtual, es completa, porque cada una de las estrategias aplicadas en el marco de los estudiantes fueron exitosas, y cada uno de los componentes determina un componente de calidad, ¿sí? Valga la redundancia. Una educación de calidad puede salir adelante con una tecnología inadecuada, pero jamás una tecnología excelente podrá sacar adelante un proceso educativo de baja calidad. Es importante manifestar el rol de la familia, tanto padre de familia como la madre de familia, pues están inmersos dentro de este componente. ¿Por qué? Porque son ellos los que manifiestan qué hacen los estudiantes, cómo llevan a cabo su proceso de aprendizaje, si verdaderamente están aprendiendo o no, y cómo pueden ayudar a sus hijos en estos componentes. El factor de la inteligencia emocional se percibe a través de 5 componentes: percibir emociones, manejar las emociones, comprender las emociones, utilizar las emociones, y por último lo que sería la parte sentimental. La docente en la mayoría de los casos emplea estas influencias de forma fundamental y muy bien elaboradas, no solamente para manifestar los cambios que se han manifestado desde la presencialidad a una virtualidad, sino como un mecanismo más que todo formalizador para el bien común. La proyección que se tiene en cuenta con esta disertación es el diseño y planificación de la enseñanza a través del empleo de las 4 dimensiones. En primera instancia, los contenidos de la enseñanza. Segundo, los métodos y estrategias de la enseñanza en general. El tercero, la consecuencia de los contenidos. Y cuarto, organización social. Para comprender cómo funciona eso, se tiene en cuenta que como docentes en formación, la educación es importante, pero trabajar de la mano con los estudiantes a través de los procesos de experiencia deben ser cada vez más significativos, y generalizar estrategias de aprendizajes lúdicas que enriquezcan su aprendizaje. La docente Luz Karime Fuentes no solamente fue una docente formadora externa estrella, sino que también me generó a mí un proceso para la vida.